Dios ha sido bueno y será bueno. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Leemos la palabra. Búsquenlo. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Vamos a leer un poquito más del verso 2. Leo la palabra. En el nombre del Salvador Jesucristo decimos, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios de pronunciar mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspide y tejen tela de araña. El que comiere de su huevo morirá, y si lo apretaren saldrán víctimas. Su tela no servirá para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obra de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron mi camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Amén. Amén. Hasta allí. Ahora hagamos una oración y pidamos al Señor que revele su palabra. Dígale al Señor ahí en esta hora: revélame tu palabra, Señor. Revélame tu palabra. Muéstrate en tu palabra. Ven a mi corazón. Ábreme el entendimiento. Te lo pido en esta hora, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Pueden tomar así. La Biblia dice que debemos examinarlo todo, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras, deleitar en la ley de Dios. Y nosotros examinándolo todo, ¿verdad? Examinándolo todo, el entrar, el salir, el dormir, el despertar, el acostar, el levantar, escudriñando desde Génesis hasta Apocalipsis, en el texto, el contexto, escudriñando lo que el Señor prometió, lo que Él mandó, lo que Él ordenó, lo que Él exige, lo que Él demanda. Y al examinarlo todo, entonces ahí donde nos encontramos con cositas que hay que arreglar, que hay que ordenar en la casa de Dios. Hoy estamos aquí en Isaías 59, la confesión del pecado de Israel. El Proverbio 28:13 dice que el que encubre pecado no prosperará jamás, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si estamos cumpliendo, hay bendiciones por obediencia y las maldiciones por desobediencia. Ahora, ¿en quién se cumple esto? En el que conoce lo que es bueno, el que sabe hacerlo y no lo hace. Porque al que más se le da, más se le pedirá. Al que más se le ha confiado, más se le demandará. Si estamos cumpliendo con la demanda de Dios, el que creyera que Jesús es el Señor
y confesare con su boca y creyere en su corazón, será salvo. Eso está bueno. Ahora nosotros que hemos creído, el que creyere y fuere bautizado, arrepentidos pues y convertidos, y venga del Señor tiempo de refrigerio, y Él os envía a Jesús, el que antes fue anunciado por los profetas. Pero arrepentidos, convertidos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Si vamos a esa demanda de creer, como Jesús mismo lo dijo en Lucas 12:31, que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros hemos confesado Romanos 10:9 y 10, hemos confesado, hemos creído en nuestro corazón que Jesús es el Señor, lo hemos confesado, ¿verdad? Amén. Hemos cumplido el Hechos 2:38 al 40. Arrepentid, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Hemos creído el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, que Jesús es el Señor. Amén. Y el Señor es el Espíritu, y el Espíritu es Dios, y Dios es el Padre. Hemos creído esto, basado en 2 Corintios 3:17, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 6, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre, que sobre todo, con todo, por todo. Bueno, y ya hemos confesado y no nos hemos avergonzado de Él, como dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, al que confesare delante de los hombres, Lucas 12:8 y 9. Entonces dice, si alguno me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos cumplido con esto, no nos hemos avergonzado del Señor, hemos confesado públicamente, hemos sido bautizados en las aguas en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, hemos recibido la promesa del don de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Romanos 6:23. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces el Señor dijo que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Basado a Mateo 6:24, dice que nadie puede amar a los señores. O ama a uno, menosprecia el otro, o estima a uno, o aborrece al otro. Nadie puede amar a Dios y la riqueza. Entonces el Señor dijo, no afanéis por lo que ha de comer, beber o vestir. Porque el Padre sabe de qué tenéis necesidad, que te lo pidan. No afanéis, no seáis como los gentiles. Los que no me conocen se afanan por lo que han de comer, beber o vestir. A vosotros, no. Mira las aves del cielo, mira los lirios del campo. Entonces el Señor le dio una enseñanza que Él se encargaría de darnos de comer, de darnos de beber, de darnos de vestir. Que no viviéramos afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración, delante del Señor. Ahí está el libro de los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. No debe haber afán en el pueblo de Dios, en aquellos que creen al Señor. El Señor dijo, le daré de comer, lo vestiré, porque todo lo que usted necesita lo van a colocar en oración. Y todo lo que pidiere creyendo en oración que os vendrá, lo recibiréis. Mateo 21:22. ¿Verdad? Amén. Entonces tomamos esto. Mira, Señor, hemos buscado el reino de los cielos. Eres tú, porque el reino de los cielos es el Señor. El reino de los cielos no te vendrá como advertencia, ni te dirán, helo aquí, helo allá. Cuidado, si te dicen helo ahí, helo allá, no vayáis, no le sigáis, porque no es así. El reino de los cielos está entre vosotros, Lucas 17:20 y 21 y 22. Ahí lo puede leer. Y Él es el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Digo el apóstol, vos que clama en el desierto, Juan el Bautista, o vos que clama en el desierto de Malaquías capítulo 3.
¿verdad? O Isaías 40. Vos que claman en el desierto, dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesucristo mandó a los discípulos, dijo: ves y predicad, y decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentidos. Él era el reino que había venido, porque Jesús es la plenitud de la deidad o divinidad. En Él está el completo. En Él está el completo. En Él habita toda la plenitud de la deidad o divinidad. Dios se vació en Él. Él lo tiene todo. Él lo llena todo. Amén. Él lo llenó todo para dar a conocer que Él es el reino de los cielos. Amén. Yo tengo todo. Colosenses 3:11, Colosenses 2:9 y 10. Él es el todo. Colosenses 1:15, 16. La imagen del Dios invisible. Todo fue hecho en Él. Subsiste por Él. En Él, por Él y para Él. Romanos 11:36. Así que bueno, Jesucristo es el reino de los cielos. El que busca a Jesucristo, le confiesa, lo cree en su corazón, se bautiza en las aguas, invoca el nombre de Él, lo tiene todo. Amén. Lo tiene todo. Amén. Está completo en Él, dice Colosenses 2:9 y 2:10. En Él está la plenitud de la deidad. Toda la divinidad, todo lo que es Dios fue vaciado en la persona de Jesucristo. Jesucristo dijo: el que me ve a mí, ve al que me envió. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. San Juan 12, 44, 45, 46. ¿Verdad? Amén. San Juan 14, 6 y 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre estaba ahí dentro de Él. Había bajado en Mateo 3, 13 a 17 cuando fue bautizado en las aguas. El Espíritu Santo vino para dar testimonio a Juan, vos que clama en el desierto. Dijo: que tú veas descender el Espíritu y permanecer en Él. Él es Amén. el Señor. Y Juan dio testimonio y dijo que el que le envió dijo: donde tú ves esta señal. Él dijo: Él es. El Espíritu vino y posó en Él. Y está. Por eso Juan, cuando le da testimonio a sus discípulos, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. He ahí. Ese es el Cordero. Entonces nosotros que hemos oído el evangelio de nuestra salvación, el que nos trajo el Señor era el que estaba en Isaías 52:6. He aquí que yo que hablo estaré presente en aquel día. En el verso 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies, ¿verdad? De aquel que traigo en las nuevas, que anuncia la paz. Por eso él vino y dijo: yo soy la paz. Amén. Y mi paz os dejo, la paz os doy, mi paz os dejo, y no como el mundo la da. San Juan 14:27. Él es la paz. Él es Jueces 6:24. El Señor Yahshua de paz. Yahvé. ¿Verdad? Amén. Como la gente lo puede entender. El Señor de paz. Shalom. Él es la paz. Él es Yahvé o Yahshua Ra. El Señor mi pastor. Él dijo: yo soy el buen pastor. Por eso Jesucristo lo llenó todo. Amén. Ahora, examinándolo por la Biblia, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, predicado a los gentiles, creído en el mundo, como dice la Escritura en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Conociendo que Jesucristo llena la plenitud de la deidad, 54:13 del libro de Isaías, 6:45 de San Juan, él es el maestro, y serán todos enseñados por Dios, de modo que el que oyó el Padre y aprendió de él viene a mí. Ese es el maestro, el gran evangelista de Isaías 61, Lucas 4:16. Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Conociendo todo esto,
el buen pastor del Salmo 23, de San Juan 10. Yo soy el buen pastor. Hermanos, o Yahvé Rapá, o el Señor Yahshua Rapá, el Señor mi sanador, vino a sanar a los enfermos, ¿verdad? Amén. Vino a sanar a los enfermos. 15:26 del libro de Éxodo, 17:15 del libro de Éxodo. Jehová Nissi, mi bandera, vino y nos defendió. Abogado, defiende, no toquéis a estos. Entonces Jesucristo está completo en Él. Entonces tenemos todo, porque tenemos el todo. Amén. Entonces empezamos a escudriñar. Él dice que le debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y debemos santificar espíritu, alma y cuerpo. Todo. Amén. Entonces, si examinamos y conseguimos que nuestra vida está cumpliendo con todos estos requisitos, pero Señor, ¿qué está pasando? Porque tú dijiste esto. Pero no veo la respuesta por yo estar caminando en obediencia a la palabra de fe que tú has traído, que yo he oído, que yo he creído, que yo he obedecido, y que mis obras demuestran que yo tengo fe. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Que Dios prometió, hermano, para el que cree, dijo el Señor, todo es posible, y si creemos vemos la gloria De Dios. de Dios, ¿verdad? Entonces, consiguiendo esto, estas cosas nos tienen que llamar la atención. Nos tiene que llamar la atención para examinarnos más. Porque Dios es fiel y es verdadero. Amén. Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia me dice que yo debo velar por los intereses de mi Señor. Amén. Cuando yo velo por los intereses de mi Señor, eso está en el Proverbio 27:18. Debo velar por los intereses de mi Señor. Y Él me dio talento. Y yo debo poner los talentos a trabajar. Porque Él me va a pedir cuenta por los talentos. Porque al que más se le da, más se le pedirá. Al que más se le ha confiado, más se le demandará. Amén. También me dice que yo debo velar por las ovejas. Debo tener cuidado, ser diligente en conocer el estado de las ovejas, porque le voy a entregar cuenta al Señor. Entonces, empezando a examinar todo esto, Isaías 59 me dice que cuando el pueblo de Israel pecó, el pueblo clamaba, lloraba, ayunaba en Isaías 58 para que Dios le diera respuesta, y Dios no daba respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Se agravó el oído del Señor, se acortó su brazo. El Señor dijo: no, son las iniquidades, las transgresiones que ha hecho división entre ustedes, entre vosotros y Dios, entre Dios y vosotros. Manos llenas de sangre, injusticia. O sea, que lo que impide
que se cumpla la promesa de Dios en nosotros es el pecado. Y pecado es incredulidad. Comienza con dudar de la palabra, descreer de la palabra. Es un pecado. No creer a lo que sale de la boca de Dios. Ponerlo, como dice, en duda. Y cuando se pone en duda, entonces se claudica entre dos cosas. ¿Será o no será? Se le da lugar al diablo y el diablo por ahí le gana. Entonces, primeramente, yo tengo una responsabilidad de examinarlo todo para mi salvación. Debo escudriñar las Escrituras, como dice San Juan 5:39, debo escudriñar las Escrituras. Porque en ella, dice la Biblia, es donde el Señor da testimonio. Amén. De la verdad, de quién es Él. Para yo conocerlo y conoceré la verdad, y la verdad me hará libre. Entonces, de Deuteronomio me habla que debo amar a Dios, que es el primer y grande mandamiento, al Señor mi Dios. Pero que dice la Biblia que le ame, que le sirva, que le siga, que le tema. Deuteronomio 10:12. Sabiendo que Dios me pide que todo lo que soy debo santificarlo. El 5:23, primera Tesalonicenses, todo. Entonces yo empiezo a escudriñar por las Escrituras lo que Dios exige de mí. Espíritu, alma y cuerpo. Debe ser irreprensible. Debo examinarme si estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todos mis pensamientos. Si pienso en Él, si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque los que son de Él piensan en las cosas de Él, andan en las cosas de Él. Viven en el Espíritu, andan por el Espíritu, andan por la palabra, viven por fe. La palabra es Espíritu, San Juan 6:63. Yo debo examinarlo cómo estoy. Si estoy viviendo más en la carne, para la carne, o estoy viviendo en el Espíritu, para el Espíritu. Sabiendo pues que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 23:19. Por tanto, Él dio una orden, que si nosotros obedecemos esa palabra, las bendiciones van a venir y nos van a alcanzar. Deuteronomio 28, Levítico 26, del verso 1 en adelante, y dice: vendrán y te alcanzarán, y será bendito en la entrada, en la salida, al acostar, al levantar, al dormir, al despertar. Te pondrás por cabeza, no por cola, estarás encima, no debajo, prestarás multitud, no harás prestado, bendecirá la alteza de la amasar, el fruto de tu canasta, el fruto de tu vientre, donde pongas tus manos, donde emprenda, de tal manera que si Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente, y yo estoy obedeciendo y me estoy examinando y estoy conociendo que estoy amando a Dios con todo mi corazón, que le estoy dando el primer lugar a Él, y mi fuerza se la estoy dando a Él, y mi alma la he entregado a Él, y me veo que estoy convertido en Él, y Él es el verbo, la palabra. Estoy convertido en Él porque mi vida está sumergida en la palabra, y vivo la vida espiritual, y al vivir la vida espiritual vivo por fe, ando por fe, camino por fe, actúo por fe, ¿verdad? Confiando en lo que Él prometió, que cuando creemos vemos su gloria, que para el que cree todo es posible. Y mis reuniones son de salmos, de himnos, cántico espiritual, alabando y adorando al Señor. Y donde estoy, lo que brota y lo que sale dentro de mí es la palabra de Dios, que es espíritu, es la espiritualidad, es exaltar a Dios con un canto, con una música, con obras, con hechos, con realidades que vivo, obedeciendo la palabra, ni quitándole, ni añadiéndole, ni desviándole ni a la derecha ni a la izquierda. Y me estoy examinando por la vida y me encuentro que estoy andando por el Espíritu, pero no veo las bendiciones que Dios prometió. No veo que vienen y me alcanzan. No la veo. Si yo las veo que vienen, ok. Pero cuando yo estoy cumpliendo y veo que no se cumple esto me tiene que poner a pensar. Debo examinarme y debo examinar.
Porque un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés 9:18 dice que un pecador destruye mucho bien. El capítulo 25 del Proverbio, el versículo 1 dice que gloria de Dios encubre un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Debo escudriñarlo. ¿Qué está pasando? Ahora dice, quita al impío, al escarnecedor, de al lado del rey y se afirmará su trono. Entonces, empezando a examinar, porque gloria de Dios es encubrir un asunto, yo tengo que escudriñarlo. Pero es honra para mí yo descubrir, buscar la razón del porqué, la raíz de las cosas. ¿Por qué, Señor, no se cumple lo que tú me prometiste? Oro, ayuno, y no es cualquier oración, oro en Espíritu Santo. Basado en el libro de San Judas, el antepenúltimo libro de la Biblia, en el versículo 20, ¿verdad? Amén. Y vosotros, amados, ¿verdad? Orando, dice, en el Espíritu Santo. Y orando en todo tiempo. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. 6:18. Orando en todo tiempo, con toda súplica y ruego, por los santos y por mí, como decía el Espíritu a través de Pablo. Orando en todo lugar, que pido pues, que ruego, que se hagan peticiones, oraciones con toda súplica y ruego por los hombres, por los reyes, por todo. Y uno está cumpliendo con eso. Hacemos oraciones, como dice Isaías, el Salmo 55:17, mañana, tarde, noche, vigilia de las noches, Isaías 26:8 y 9. Pase, hombre, pase. Busco al Señor de madrugada, busco al Señor en la mañana, busco al Señor de mediodía, busco al Señor en la tarde. Y estoy cumpliendo. Y oro en el Espíritu Santo. Y Romanos 8:26 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros con gemido. Y yo examino si estoy orando en el Espíritu Santo. Y examino, la Biblia dice, aunque el que tiene don de lengua, y si alguno habla en lengua, dice, se edifica a sí mismo. Si no tiene interpretación, aunque no tenga interpretación, se edifica a sí mismo. Y si uno examina su vida y dice, bueno, Dios me dio don de lengua, o me dio género de lengua, en este caso mi persona, oro en el Espíritu Santo, con ruego, con súplica, con clamores. Clamo al Señor, ruego, súplica en el Espíritu Santo. Reuniones de salmos, himnos. Y dentro y fuera de mi casa, en la iglesia, y fuera, estoy andando por el Espíritu, donde voy. Mis pensamientos del Señor, mi pensamiento de salvación, vida eterna, mi pensamiento de evangelización. Orar por los enfermos, tender la mano al necesitado, levantar caído, fortalecer débil. Y entonces examinamos y Señor, ¿dónde está la promesa? Si tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas, para arrepentirte. Y tú dijiste, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué está pasando? Y el filo del hacha no está mellada. Está molado, Señor. Entonces el Señor me dice, está molado, corta el árbol. Porque el árbol que no diera fruto será cortado. Mateo 3:8 y 9. Hacer frutos dignos pues de arrepentimiento. Y no digáis entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras a Abraham. El árbol que no diera fruto será cortado. En Lucas 13:6 nos habla de la higuera estéril. Y vino el Señor y dijo, mira, ya tengo tiempo viniendo a buscar un fruto en esta higuera, no lo hallo. Cortarla. Entonces hubo una intervención, no la cortes, Señor. Yo trabajaré este año, la abonaré, la podaré, cuidaré de ella,
para que dé un fruto. Pero vemos entonces que el que no da un fruto es cortado. Nosotros tenemos que dar frutos buenos. Mateo 7:16. No se puede recoger de un árbol malo frutos buenos, de un árbol bueno frutos malos. Por el fruto conoceré. Entonces empezamos a examinar San Juan 5:39, 1 Tesalonicenses 5:21, examinándolo todo, estudiando por acá y viéndolo por la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la única verdad que nos hace libre. De San Juan 8:31 al 36. Es el espejo de nuestra alma. ¿Y qué está pasando, Señor? Porque tu brazo no se ha cortado, tus oídos tampoco, pero son iniquidades que hacen división. Entonces uno empieza a decir: bueno, Señor, ¿cuál es mi pecado? Si tengo un pecado oculto, hámelo saber. Porque el Proverbio 28:13 dice que el que encubre el pecado no prosperará jamás, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces uno empieza a decir: Señor, dímelo. Salgo a la batalla y no conquisto. Ese es el problema. Eso tiene que llamarte la atención a ti, a mí, a cualquiera. De que tú salgas a la batalla en el nombre del Señor, de tu Dios, de tu Salvador. Él dijo: en cualquier campaña, en cualquier lugar donde tú pisares, donde tú emprendieres, el Señor irá contigo. Irá adelante, su gloria será la retaguardia tuya. Dijo el Señor: no temas, no desmayes. Mira que te mando que te esfuerces, que sea valiente. ¿Verdad? No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios va contigo donde quiera que vayas, donde vayas a emprender. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, cuando tú conoces la voluntad de Dios y sabes que eso es a la voluntad de Dios, y tú emprendes en pos de esa conquista y no lo puedes conquistar, algo está pasando. Por eso 2 Corintios 13:5 dice que debemos examinarnos nosotros mismos. Examinado. ¿No sabéis que Cristo está en vosotros? Al menos que estéis reprobados. ¿Qué está pasando? Y si no, entonces nos dice: ahora, Señor, un pecador destruye mucho bien. Dice que saque el impío, el escarnecedor de al lado del trono, y el trono se afirmará, prosperará. Hubo un pecado, dice, cuando el pueblo de Israel fue a pelear en el tiempo de Josué, capítulo 7, el pecado de Acán. Entonces dice que se levantaron contra la ciudad de Ai. Y cuando fueron pocos hombres, porque la ciudad era pequeña y no había tanto guerrero, dice: no canséis todo el ejército. Dios está con nosotros. Fuimos a Jericó y derribamos, conquistamos, y esta pequeña ciudad será mucho más fácil. Pocos hombres para conquistar. Salieron derrotados. Murieron unos hombres guerreros de Israel, dejaron sus esposas viudas, sus hijos huérfanos, corazones dolientes. Entonces se tiró al suelo Josué y los guerreros que estaban con él, y los ancianos de las tribus, y empezaron a llorar, se tiraron ceniza encima. Señor, se regaron la ropa. ¿Por qué, Señor? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos podido lograr y conquistar esto? Entonces el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así? Israel ha pecado y no podrán hacer frente hasta que saquen al anatema. Saca al anatema. Claro, muchas veces hay que sacar el anatema para que la iglesia, el pueblo, pueda prosperar. Capítulo 5 del libro de primera al apóstol Pablo a los Corintios nos habla de un pecado de inmoralidad, y Pablo mandó a sacar al tal pecador y que fuera juzgado rápidamente. Pablo dice que juzgadlo rápidamente, reunidos vosotros,
¿verdad? Con mi espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo, y juzgar a tal, y el tal sea entregado, dice, a Satanás. Acán tuvo que haber sido entregado para poder Josué con su gente, la iglesia de Dios, Israel, pudiera ganar. Levántate, Israel ha pecado y han hurtado, han codiciado. Imagínate, codiciados. Mira, un espíritu de codicia ya es estorbo en la iglesia. Codiciar. El Señor dijo: no codiciará la casa de tu prójimo, la ropa de tu prójimo, las prendas de tu prójimo, la mujer de tu prójimo. Con una persona tener codicia y desear lo que tú tienes, lo que tú recibes, ya eso es un pecado de estorbo en la congregación, entre el pueblo de Dios y la iglesia de Dios. ¿Y por qué para la iglesia? Porque todos entramos en el cuerpo de Jesucristo por un espíritu. 1 Corintios 12:13. Y si un miembro es enfermo, se enferma, está herido, todo el cuerpo lo sufre, lo siente. Y si un miembro es exaltado, recibe honra, todo el cuerpo se alegra. Porque estamos conectados por coyunturas y tuétanos, dice Colosenses 2:19. Estamos conectados por coyunturas y tuétanos que nos unen. Entonces, reúne el pueblo, dijo el Señor a Josué. Josué entonces reunió el pueblo. Pasó el 1. Cuando vino Acán, le dijo: hey, declárame tu pecado, dale gloria a Jehová y dime qué hiciste. Entonces fue descubierto. Le dijo: yo he codiciado y he hurtado unos lingotes de oro, un manto babilónico, hermano, y lo he guardado entre mis enseres, en mi cuarto, en mi tienda. No tanto que trajo problema o situación difícil para él, sino para su esposa, para sus hijos y todo lo que estaba en casa, porque aquellos también participaron. Por eso no debemos participar de pecado ajeno. Somos condenados por representar el pecado de otro y llevamos esa condena y no podemos prosperar. Hay que sacar el anatema, hay que sacar el impío, al escarnecedor, hay que sacar el pecado. Amén. Y la mujer y los hijos que sabían que su padre había codiciado y había violentado el mandato que Josué, como el hombre de Dios, había dado, Josué dijo: no tomen nada del anatema, del botín, de los enseres, del oro, de la plata, de nada de la ciudad de Jericó. El Señor me dijo que es anatema. Que nadie de ustedes tome nada. El tesoro va a entrar al tesoro de Jehová. No lo agarren personalmente. Entonces, Acán no temió a la palabra de Dios que salió de la boca del líder, del valiente y guerrero Josué, como el hombre que Dios había vindicado a través de Moisés, donde Moisés puso la mano delante de todo el pueblo encima de Josué, le dio el lugar y dijo: él irá adelante, él será al frente, él será ahora donde Dios ministre, donde Dios hable. Escucharle y obedecerle a él. Y Acán no temió ese mandamiento. Acán violentó eso. Entonces trajo luto en familias en la iglesia de Dios.
trajo llanto, lamentos, fracaso, derrota. Entre la iglesia, entre el pueblo de Dios, entre las familias que conformaban la iglesia de Dios en aquel tiempo, entre Israel. Entonces Josué dijo: como tú turbaste la congregación, la grey del Señor, y por tu pecado y por tu culpa la congregación ha sufrido esto, túrbete Jehová en esta hora. Y dice que mandaron a sacar todo lo que él tenía oculto. Apedrearon a él, apedrearon a su esposa, a sus hijos, y todo lo que tenía, y lo quemaron. Y si no lo hacían, no iban a poder conquistar al enemigo, no iban a poder ganar una batalla. Iban a salir por un camino los enemigos, y por ese mismo camino iban a avanzar e iban a derrotar a la iglesia de Dios, al Israel que liderizaba Josué. Y los israelitas iban a salir huyendo hasta por 7 caminos, esparcidos, atemorizados, acobardados, porque estaban en desobediencia por el pecado de uno. Por eso que un pecador destruye mucho bien. Hay que quitar el pecado. Hay que sacar el anatema. Usted quiere que prospere su vida, saque el anatema. La iglesia de Dios quiere que prospere la congregación, la iglesia de Dios. Hay que sacar el pecado. No podemos contribuir con el pecado. No podemos ser partícipes de eso. Mirá cómo andéis. Hay que andar como sabios. Diligentemente tenemos que prestar rápidamente atención a la palabra que Dios nos está hablando. Examinarlo todo, a ver cómo estamos andando, si como sabio o como necio. ¿Por qué no prospera su vida o mi vida? ¿Por qué no prospera el pueblo de Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Está usted andando cumpliendo lo que Dios demanda de usted? ¿Ya usted buscó el reino de Dios y su justicia? ¿Confesó que Jesucristo es su Señor y Salvador? ¿Lo creyó en su corazón? ¿No se avergüenza de Él? ¿Públicamente lo confiesa? ¿Está bautizado en las aguas en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados? ¿Mantiene una vida de intimidad con el Señor? ¿Usted ora mañana, tarde y noche? ¿Busca al Señor en la madrugada? ¿Está andando en la palabra de justicia, con temor a Dios, con respeto a Dios y a los hombres, sujetándote a Dios y a la ley de Dios y a la ley de los hombres? Porque las que están establecidas en la tierra por Dios han sido establecidas. Que Dios usó los hombres para establecer tal ley, pero Dios manda a sujetarnos aún a las leyes terrenales. Y nos examinamos y vemos que estamos cumpliendo. Y le estamos pagando a César lo que es de César, el tributo al que es tributo, que nos impide tributo, impuesto al que nos pide impuesto. Pero estamos pagando a Dios el diezmo, la ofrenda, las primicias. Estamos cumpliendo con lo uno y con lo otro. Oramos y oramos en Espíritu Santo. Oramos y clamamos por las almas y clamamos por justicia. Y hacemos justicia si nos examinamos y vemos que estamos cumpliendo. Y las bendiciones que Dios prometió no han llegado. Nos falta examinar un poco más. Porque pasará cielo y tierra, mas mi palabra no pasará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué ha pasado, Señor? ¿Será que está el pecado de acá? ¿Será que está el pecado de inmoralidad entre los hermanos de Corintio? Y hay que sacarlo a tal pecador, apartarlo de la congregación, que pague por su pecado. El pecador, aquel de la iglesia de los hermanos que estaban en Corintio, lo entregaron, lo desligaron del cuerpo de Cristo. Pastor, y eso se hace, sí, Mateo 18. Y el Señor habló de aquel que haga tropezar a uno de los pequeños. Y si tu hermano pecare contra ti, llámala solo y habla con él. Y si no te escuchare, no obedeciere, no se volviere a Dios, no diera un fruto digno de arrepentimiento, no diera una señal de arrepentimiento, no fuera sincero, no confesare su pecado, ocultar el pecado,
encubriendo las cosas. Llámalo con testimonio de 2 o 3, con hombres o mujeres de testimonio, para ayudarlo, para convencerlo. En palabras, en profecía, en ciencia, que Dios le está hablando, que Dios le está diciendo, que se aparte de eso, que sea sincero, que reconozca, que tenga un fruto digno de arrepentimiento. Y si no lo lograre, con el testimonio de 2 o 3 que sean espirituales, que tengan ciencia, que tengan palabra de sabiduría, que tengan consejería, ¿verdad? Que tengan lengua, interpretaciones, que Dios le hable a ese hombre, a esa mujer, a ese pecador, y no lo lograren, entonces llama a la congregación completa. ¿Ven que forma parte de la congregación? Un hermano solamente que comete un pecado. Entonces se llama la congregación completa, y la congregación completa debe entonces desligarlo como miembro del cuerpo de Jesucristo. Y ahí fue que el Señor dijo en Mateo 18 al 20, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, en cualquier cosa que pidieran, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Porque donde tuvieran 2 o más reunidos en su nombre, estaría Él. Y lo que ustedes ataran aquí será atado, lo que ustedes liguen aquí será ligado, lo que ustedes desliguen o desaten será desatado. Y ahí fue que Pablo tomó esa enseñanza y dijo: el tal pecador que está allá, que ha cometido pecado inmoral y no se quiere arrepentir, reunido vosotros con mi espíritu, y el tal hermano sea juzgado y sea entregado en manos de Satanás para destrucción de su cuerpo, de su carne, que al fin pues su alma sea salva en el día del Señor. Pero es estorbo un pecador, un incrédulo. Mire el pecado cuando se viola un pacto, hermano. En el capítulo 9 del libro de Josué vinieron los gabaonitas, que eran de los amorreos. Eran descendientes de los amorreos, pero estaban en Gabaón. Cuando ellos oyeron de los grandes hechos que había hecho Dios, ellos vinieron y fingieron que venían de una tierra, una ciudad, una nación muy lejana. Trajeron los panes más viejos, la ropa más vieja. De tal manera que ni Josué ni los ancianos consultaron a Dios. Y le hicieron un pacto con ellos, que vivirían entre ellos también como pueblo de Dios. A los días Dios habla, a los días Dios revela, muestra, y se sabe que son de Gabaón, muy cercanos. Lo llamaron, ellos atemorizados confesaron. Josué lo tuvo que maldecir por haber fingido y engañado, y lo puso como aguador y leñero para la congregación de Dios, para la iglesia de Dios. Pero vivirían entre los israelitas. Ya habían hecho un pacto. Ahora, en el tiempo de Saúl mata, casi extingue a los gabaonitas. Capítulo 21 de segunda de Samuel. ¿Y qué pasa? Que Saúl ya no es rey. Él mata a los gabaonitas, violenta el pacto que había hecho Josué y los ancianos de Israel, que los gabaonitas no lo podían sacar de entre ellos, de entre sus tierras. Tenían que vivir entre los israelitas, los hebreos. Y Saúl los mata, que casi acaba con los gabaonitas. Entonces Saúl muere en la guerra, muere Jonatán. David es ungido por rey. Ahora le viene a David 3 años de peste, de hambre. Y pasa el primer año y es hambre, porque no se retira la lluvia de los cielos, no hay pasto para el ganado,
Los arroyos, las fuentes de agua se secan, los ríos. Y pasa el primer año, y pasa el segundo y el tercer año. Entonces algo trata con David. David consulta a Dios y Dios le dice: la causa o el causante es Saúl por matar a los gabaonitas. Violentó el pacto. Por eso cuando haga pacto, voto, juramento al Señor, no tardes en cumplirse, porque Dios no tarda su promesa. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No haga que Dios se enoje y destruya las obras de tus manos, dice la Biblia. No diga que fue ignorancia. No peque delante del ángel. Entonces violentó el pacto. Y el Señor le dijo a David: el pecado es por haber violentado el pacto, el compromiso, el voto. Saúl mató a las gabaonitas. Y esa peste es la causa de esto. Entonces David dice: ¿qué haré? Entonces le vino y llamó a los gabaonitas que estaban entre ellos. Los gabaonitas dijeron: mira, nosotros no queremos que muera ninguno en Israel. Pero Saúl casi acaba con toda nuestra descendencia. Trajo tristeza, dolor, amargura, pesadumbre, incertidumbre entre ese pueblo. Dejó gentes viudas, mujeres, niños huérfanos, corazones dolientes. Entonces le dijeron: pero danos 7 hombres de entre los descendientes de Saúl, y nosotros lo ahorcaremos delante de Jehová, para que cese la peste o la plaga entre la iglesia de Dios, entre Israel, entre la congregación de Dios. Entonces David toma a los hijos de Milca y toma 2 más. Se salvó Mefibosé porque había hecho un pacto de que lo dejaría vivir. Y se le entregó a los gabonitas lo ahorcaron. Y dice: cuando lo ahorcaron, cesó la ira de Dios, el hambre que estaba en la tierra de Israel. Hermano, el pecado, la desobediencia, después que uno conoce las cosas de Dios, mejor no me hubiera conocido que habiéndome conocido vuelto atrás del santo mandamiento. Que si pecaran voluntariamente, después de obtener conocimiento, la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, no rey de expectación de juicio y ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:26 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21. El que encubre el pecado no va a prosperar jamás. Y nosotros no debemos participar del pecado ajeno. Efesios capítulo 5 al 11. No, como dice, participemos del pecado ajeno. Reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Consérvate puro, dijo el Espíritu a través de Pablo a Timoteo capítulo 5 versículo 22. No participé del pecado. Consérvate puro. Cuidado. El mismo David comete un pecado. En el capítulo 24 de 2 Samuel, David censa al pueblo para saber con cuánto contaba, con cuánto guerrero, cuando Dios le había dado la victoria a él con pocos hombres. E hizo que Joab con los guerreros estuvieran 6 meses caminando las tierras de Israel para hacer un censo. Y vino una sentencia de Dios. Y hasta que David no ofreció sacrificio a Jehová agradable, no cesó la peste. Tenemos que hacer lo que está demandado de Dios que hagamos para que cese la peste,
para que podamos pelear y ganar, conquistar nuestro adversario, nuestro enemigo. Y está el libro de Samuel, segundo de Samuel capítulo 21, tú lo puedes leer, capítulo 9 del libro de Josué, capítulo 24 del libro de segundo de Samuel. Cuando el ángel iba a destruir a Jerusalén, lloró David, vio al ángel con espada desenvainada y la peste matando. David reconoció y dijo: no solamente ha pecado un solo hombre, no soy yo el que ha pecado. Entonces, todas estas cosas tienen para ti y para mí, tenemos que examinarlo. Saca el anatema. Israel ha pecado. Porque en toda labor hay fruto. Si tú trabajas y no hay un fruto, no ves resultado, algo está pasando. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto. ¿Cuánto más cuando tú labores en el Señor tiene que haber un fruto? Porque el Señor bendecirá las obras de tus manos. Donde vaya, donde emprenda, te bendecirá la alteza de amasar, el fruto de tu canasta, el fruto de tu vientre. Y si no hay un fruto bueno, con la medida de Dios buena, mecida, remecida, apretada, rebosada, porque las medidas son de rebosar, porque Él es el buen pastor. Y si no hay ese fruto y ese resultado, algo está pasando. Entonces hay que mirar por los intereses del Señor, pero hay que también examinar el estado de las ovejas. Hay que sacar el pecador. Hay que sacar el espíritu de la incredulidad, el espíritu que oculta, que enferma. Mira segunda de Reyes capítulo 5. El pecado de Giezi, verso 22, 23, 21 en adelante. Y dice: Giezi fue detrás de Naamán. Naamán le quiso dar dones, regalos, dádivas a Eliseo. Eliseo dijo: no, Señor, no quiero eso. Ve con tus cosas. Giezi dijo: mi Señor estorbó este general que le diera estas cosas. Cuando ya el general Naamán se había retirado un poco, y ese agarró su criado, su siervo, y se fue, corrió. Cuando Naamán vio: mira, viene el servidor del profeta. Viene el servidor del profeta. Le dijeron a Naamán. Naamán volteó rápidamente, detuvo el carro, nos recibió. ¿Qué pasó? Dijo: no, es que mi señor acaba de recibir una visita y pide que le envíe esto y esto. Vestido, prendas. Eliseo estaba ahí, Eliseo esperando que llegara. Y así vino como el criado, se lo puso todo el criado. Llévalo tú, porque no cargaba nada. Llévalo tú. Ahí dice la Biblia que le puso todo el criado. Se quitó en vez de llévalo él, no, llévalo tú. Fue a su tienda, a su casa por allá, ocultó todo y después se presentó como si nada delante del profeta. Hay gente que piensa que va a engañar a los hombres de Dios. Le dijo: ¿dónde viene Giezi? No, de ninguna parte. No estaba mi corazón cuando tú fuiste detrás de Naamán, delante del sitio, para pedirlo y codiciar. He aquí pues, por codiciar. Mira, hermano, la codicia es tremenda. Es un pecado tremendo. No se puede estar codiciando. Hay gente que codicia hasta la corbata de su hermano, el pantó, el saco, el pantalón o la blusa de la hermana. Las pinzas, el cabello. Eso es pecado. El cuatro del hermano, la guitarra de la hermana. Sucesivamente hay gente que peca y no sabe el pecado que ha cometido. Y hay otros que lo saben y no se arrepienten y no confiesan.
codiciaste. Entonces la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia por siempre. Pereceré con lepras. Entonces tuvo que salir inmediatamente. Jesse salió leproso por la codicia. Si tu pastor, si tu profeta te da una orden, te dice hágalo así o así debe hacerse, sujetad a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta al Señor. Mirá cuán ha sido, dice la Biblia, el resultado de su conducta e imitar su fe. Si eres la casa modelo, el ejemplo a seguir, entonces debe haber sujetación, y en ese mismo paso de fe, en ese mismo paso de justicia, de obediencia, se debe andar. No, que ahí me parece así o asado. Si lo hace así o asado, le va a venir problema. Va a causar problema en la congregación, el pueblo de Dios, y va a Dios cobrarle grandemente al que causa el problema. Porque por un solo espíritu entramos todos en un cuerpo. Y si un miembro se enferma por la codicia, por hurtar, por mentir, por engañar, va a enfermar todo el cuerpo. Si un miembro se enferma, nos trae problemas. Por eso el primer ministerio que Dios me entregó cuando llegué aquí fue el altar de la confesión. El que no pase por el altar de la confesión no puede entrar ni en el ministerio de oración, porque es abominación a Dios la oración de un impío, de un escarnecedor, de uno no arrepentido, de un incrédulo. Los sacrificios de un impío, de un incrédulo, Dios los abomina. No aceptaré vuestras oraciones, dijo el Señor. Aunque clame y llore, no lo oiré hasta que no se humille mi pueblo. Si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro, yo lo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos de oración de ese lugar, mis oídos atentos. Pero mientras no hay un arrepentimiento, Dios no oye. Y ayunamos y no hiciste caso, y ayunamos y oramos en el séptimo mes y aquello y lo otro. Y decía, yo nunca voy a oír eso, porque no hay un arrepentimiento. Limpiad vuestras manos. Han hurtado, han robado, han derramado sangre, han hecho injustamente, han favorecido pobres y han complacido ricos, han violado la palabra de Dios. Mira Ananías y Zafira, capítulo 5 del libro de los Hechos. Y vino Ananías delante de Pedro. Es que la gente, mira, se le pasa. Jesse sabía quién era Eliseo. Cómo Satanás engaña a los hermanos, cómo engaña a la iglesia, a los creyentes. Y Jesse era servidor del profeta y sabía quién era ese hombre. Qué doble porción de espíritu había caído sobre él. Cuántos milagros le habían sucedido. Y cómo se le pasó por alto que iba a codiciar eso, iba detrás del sirio Naamán, del general, a pedir esto, que mintiendo que su Señor lo había mandado a buscar, y guardarlo y después venir a presentarse pensando que iba a engañar. ¿Por qué consiente en tentar al Espíritu Santo? Y llegó Ananías y dijo, Ananías, ¿vendiste la heredad? Sí, vendí la heredad. Y la vendí en tanto. ¿Sí? ¿Seguro? Este que no tiene temor. Piensa que puede tentar el espíritu y salirse con la suya. O engañar al Señor en un hombre.
Eso es muy delicado. Como tentaste al Espíritu Santo, ¿verdad? Pretendiste engañar. No temiste. Entonces caerás. El ángel lo hirió inmediatamente, cayó muerto. Los jóvenes que estaban servidores lo sacaron. Al rato llegó la mujer de Ananías, Zafira, la mujer de Ananías. Zafira, shalom, paz. Llegó muy contenta ella. Y el hombre la había preparado. ¿Vendieron la heredad? Sí, la vendimos. ¿Y en cuánto la vendieron? La vendimos en tanto. ¿Sí? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo? En vez de decirle a tu esposo, decir, no hagamos eso. No participo contigo en ese pecado. Líbrame, Dios, de que yo te consienta esto, de que yo participe contigo en esto, en esta mentira, en este engaño. No, Señor. No, y ella dijo, sí, lo vendimos en tanto. He ahí por la puerta a los pies de los jóvenes que sacaron a tu esposo, también te sacarán a ti. ¡Pah! Muerta. Alta de defunción, rápido. Por mentiroso. Hermano, mire esto. Esto fue en el tiempo de la gracia, hermano. Por eso que la Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. No se puede pretender engañar al Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, si toda labor y fruto y usted labora y no ve lo que tiene que ver, lo que espera ver, examínese y examine lo que está a su lado, lo que tiene que ver con usted en el emprendimiento que usted tiene. Porque si dos estuvieran juntos y no están de acuerdo, no va a salir adelante. El Espíritu Santo tiene que estar de acuerdo con los hombres con el Espíritu Santo. Y nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo y a nosotros no poner o imponer otra carga, sino esta. Así lo dice la Biblia, el 15, 25, 26 del libro de los Hechos. Si todos estuvieran juntos y no están de acuerdo, rugirá el león, cada uno va a salir por su lado. No van a poder conquistar. Tiene que haber un mutuo acuerdo de sujetación a la palabra, de respeto a la palabra, de temor al Señor, para que pueda prosperar nuestras vidas. Dios prometió que nos iría bien, que prosperaremos, porque tenemos el reino de Dios, lo tenemos el todo, el absoluto, no nos falta nada. Y no hemos examinado y todavía entonces no vemos la bendición. Entonces hay que sacar al pecador, al incrédulo. Hay que sacar a aquel que duda, aquel que no se sujeta, aquel que no está de acuerdo. Quita el pecador porque destruye mucho bien. Quita el impío al lado del rey, del trono. Limpiar. Y el Señor llegó, Mateo 11:15, y entró al templo. ¿Qué hizo? Agarró a los que estaban dentro del templo y los cayó a azote y le dijo: salí. ¿Verdad que sí? Convirtáis esta casa en cueva de ladrones. Aquí está el capítulo 11, verso 15 en adelante. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y la había hecho cueva de ladrones, verso 17. Se hace lo que la Biblia nos manda hacer: limpiar. El que no obedezca, el que no cumpla con esto,
Dice el Espíritu a través del apóstol Pablo: dejarlo y tenerlo a un lado, sacarlo, dejarlo a un lado. Entonces, aquí está la palabra, hermanos, y creo que estamos llamados pues a hacer que la palabra de Dios tenga cumplimiento. Amén. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 verso 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Hermano, la Biblia dice que el reino de los cielos es como una red que se tira al mar. 13:47 del libro de Mateo. Pero sacada a la orilla se clasifica. Dios tiene que limpiar. Tenemos que crecer. La iglesia apostólica iba creciendo. Capítulo 2, verso 32 en adelante. La iglesia iba creciendo. En el verso exactamente 43, y dice la Biblia que todos tenían las cosas en común. Capítulo 6, la iglesia creció el número de los discípulos. Y aquí en el verso 43 vino el temor por las maravillas que Dios estaba haciendo. Entonces, el verso 16, perseveraban unánime. La iglesia fue creciendo. Aquí el capítulo 6, entonces la iglesia fue creciendo. Y dice la Biblia que Dios añadía hombres y mujeres. Hombres y mujeres eran añadidos por el Señor. La iglesia creció. Entonces, mira esto. Capítulo 12, verso 24. La iglesia fue creciendo y fue añadiéndose más. La iglesia creció. Y Pablo decía que él no se gloriaba desmedidamente, porque ellos actúan según las reglas, la revelación, en la conducta, orden y doctrina que Dios le dio, el cual ellos vivían, predicaban viviendo la palabra y haciéndola que los demás la vivieran. Y según crezcáis vosotros en ese evangelio que se le ha dado, en esa revelación, en ese orden disciplinado, nosotros seremos engrandecidos. La iglesia tiene que crecer, usted debe crecer. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Nosotros, cada uno en particular, debe crecer como miembro del cuerpo de Cristo, en conocimiento, en fe, en amor, en virtudes y en todo en cuanto nosotros hagamos, emprendamos, porque somos la bendición de Dios, porque nosotros somos los benditos de Dios. Dios nos llamó a heredar bendición, y dice la bendición. La gente de fe, si soy de Cristo, soy heredero, dice de Dios, porque eres descendiente de Abraham, hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Todas las cosas te pertenecen, todas las promesas de Dios te pertenecen, son tuyas por la fe. Entonces hay que examinarse aquí, porque estamos llamados a crecer, a avanzar, y de un principio crece, multiplícate, ensánchate. El Señor siempre ha querido que crezcamos, que seamos más, que seamos muchos. Entonces usted por la Biblia tiene que examinarse, yo por la Biblia debo examinarme. Y si no vemos lo que Dios prometió, entonces le oramos al Señor: Señor, muéstrame los pecados ocultos. Muéstrame los pecados ocultos que yo no conozco, que puede hacer que me estés haciendo tropiezo y siendo tropiezo en la obra de Dios. Entonces, si Dios lo descubre, póngase a cuenta, pongámonos a cuenta. Confesemos, porque el que encubre el pecado no prosperará jamás. Que lo confiese esa parte, alcanza la misericordia. Confesemos el pecado, reconozcámoslo, llame a su hermano y hable con su hermano,
confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá al Señor y el Señor lo salvará. Aunque hay pecados que son de muerte, el cual yo no digo que se pida. Aunque toda injusticia es pecado. Pero hay pecado de muerte, que sabemos que es la blasfemia del Espíritu Santo. Que es el conocer a Dios y después de conocerlo pecar deliberadamente, sin temor. Pero un pecador destruye mucho el bien de Dios. Anatema hay que sacar anatema. Porque la iglesia de Dios enferma por uno nada más. Por uno que no obedezca, por uno que desobedezca la palabra, el mandato, por uno que codicie, por uno que haya hurtado, codiciado y haya guardado algo que no tiene que guardar, que no le pertenece. Hermano, vengamos con sinceridad, dice la Biblia, Hebreos 10:22, que vengamos con sinceridad ante el Señor. Porque Dios no puede ser burlado. Capítulo 6, versículo 7 del libro a los Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces son tantas cosas que podemos hoy empezar a examinarlo por la Sagrada Escritura respecto a nosotros en caminar con Dios, respecto al pueblo de Dios, que cada uno de nosotros, que es la iglesia, conforma el cuerpo de Jesucristo. Y al conseguir la falla, confesarlo, reconocer, ir ante su hermano, ante su hermana, pedir perdón, venir a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante. Algunos están enfermos, ¿bien? Algunos caen enfermos por pecado. Si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él para que el Señor los sane, porque la unción que le va a hacer los ancianos, la oración que va a hacer los ancianos, la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Está afligido la oración, está alegre, cante alabanza. Está enfermo, ¿qué ha pasado? Venga a los ancianos de la iglesia. Entonces, no se debe dejar nada oculto. Se tiene que reconocer, se tiene que venir con sinceridad, porque estamos hablando, hermano, de la iglesia, del pueblo de Dios, para poder salir victorioso, vencedor en la batalla. Amén. Dale un aplauso al Señor. Estamos entendiendo la palabra del Señor. Hasta que no se haga así, no puede haber victoria. Trabajaremos mucho y no va a haber fruto. Comeréis, no saciaréis. Beberéis, no satisfaceréis. No calmaréis la sed. Vestiréis y no calentaréis. Trabajad mucho y el salario será como el saco roto. Y trabajaréis y el fruto se lo comerá el devorador. Porque estaremos quebrantando la palabra de Dios. Ageo, lee el libro de Ageo para que vean. Si no hacemos la voluntad de Dios, si no venimos primeramente a lo que Dios quiere, al llamado de Dios, hermano,
haremos muchas cosas, pero no nos irá bien. Por eso comenzamos hoy por nosotros mismos. Amén. Porque usted quiere prosperar, usted quiere avanzar, usted quiere recibir bendiciones. Las promesas de Dios suyas son, mías son. Pero si no las vemos que se cumplen, entonces ponemos diligencia a examinarnos, buscar y arreglarnos, ponernos a cuenta con el Señor. Vení Jehová, dijo el Señor. Vení Jehová. El Señor te llama. Vení. Luego de haber oído, de haber escuchado. Vení luego. Después de haber oído, de haber escuchado. Vení, dijo el Señor. Y ponerse a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la nieve, vendrán a ser como blanca lana. Como si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. Si fueren, dice, el pecado que tú tuvieres, el problema que tú tuvieres, si te pones a cuenta con Dios, el Señor lo va a limpiar. Así que oímos, entendemos que Dios nos está diciendo, tú estás llamado a crecer, tú estás llamado a hacer más, tú estás llamado a recibir del fruto de tu trabajo. Dios no te llamó a ser un derrotado, Dios no me llamó a ser un fracasado, Dios nos llamó a ser victorioso, donde emprendiéramos, donde fuéramos. Es la hora, iglesia. ¿Dónde está el fruto de la labor? ¿Qué ha pasado? Oramos en Espíritu Santo y no hay respuesta. ¿Se cortó la mano de Dios? ¿Se agravó su oído? No. Entonces, con esta palabra, examinémonos todos y lo que Dios le ponga y te aclare, porque el Espíritu Santo venía para enseñarnos y para recordarnos lo que lo ha dicho. Pongamos interés. No participe de pecado ajeno. Lo que tú sepas de otro, no lo encubras. Ve a tu hermano y dile, vaya a confesar su pecado. Vaya, póngase a cuenta. Arregle su vida delante de Dios y delante de los hombres. No le sea estorbo a su vida y no le sea estorbo a los demás, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, queridos amados hermanos, con esto termino. Pero hoy, como el Señor me ha mandado, el látigo, y se hizo un azote, Marcos 11:15, entrando a su casa, al templo, y empezó a sacar al pecador, al que hace de la casa de Dios cueva de la gloria. Póngase de pie. Azotes. Hay que limpiar la congregación de Dios. Gloria. Vamos a emprender y vamos a conquistar donde emprendamos. Padre, gracias te damos. Es la manera establecida para que tu pueblo pueda crecer, para que tú estés delante y tu gloria sea la retaguardia. Es la manera, Señor, que podemos nosotros lograr conquistar al enemigo, vencer al adversario, entrar en la casa del hombre fuerte, atarlo y despojarlo de todo lo que tiene. Es poner la cuenta. Venid, dice Jehová, venid luego, después de oír. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dijo el Señor. Pongámonos a cuenta. La única manera, Señor, que cure el pecado y nos prosperará jamás.
es con sinceridad, confiesa, se aparta, se humilla, será exaltado, alcanzará misericordia, será prosperado, Señor. Padre, he aquí esta hora, he predicado tu palabra. Pido que tu palabra haya sido la revelación a tu iglesia, a tu pueblo, para que mi hermano prospere, para que mi hermana prospere, para que él pueda recibir bendiciones y haga que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, Israel de Dios reciba bendiciones. Padre, que tu palabra hoy baje a lo más profundo y mi hermano y mi hermana reciban la bendición plena por obedecer a tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dale ese aplauso al Señor, iglesia. Aleluya.